Cuando estés dispuesto a dar el primer paso, asegúrate de recorrer el camino con alguien que comparte tu mismo sueño. Date a conocer a través de Click Radio TV, la radio que engancha. Nosotros estamos por ti. Contacta con nosotros a través de info@clickradiotv.es. Cuando estés dispuesto a dar el primer paso, asegúrate de recorrer el camino con alguien que comparte tu mismo sueño. Date a conocer a través de Click Radio TV, la radio que engancha. Nosotros estamos por ti. Contacta con nosotros a través de info@clickradiotv.es. Cuando estés dispuesto a dar el primer paso, asegúrate de recorrer el camino con alguien que comparte tu mismo sueño. Date a conocer a través de Click Radio TV, la radio que engancha. Nosotros estamos por ti. Contacta con nosotros a través de info@clickradiotv.es. Cuando estés dispuesto a dar el primer paso, asegúrate de recorrer el camino con alguien que comparte tu mismo sueño. Date a conocer a través de Click Radio TV, la radio que engancha. Nosotros estamos por ti. Contacta con nosotros a través de info@clickradiotv.es. ¿Hay alguien ahí? Nosotros te ofrecemos un espacio lleno de enigmas, historia y leyendas. Déjate seducir por Misterios on Air, un programa dirigido por Blanca Martín y producido por Javier Lillo para Click Radio TV. Comenzamos. Buenas noches, os habla Blanca Martín. Bienvenidos a nuestro viaje a través de la historia y el misterio. Esta noche nos adentraremos en los cementerios, en sus enigmas y leyendas. Bueno, y como cada noche de misterio nos acompañan para desgranar este siniestro y enigmático tema. Fermín, buenas noches. Ahora estoy yo temblando, solamente de nombrar la palabra cementerio. Me da un poquito de yuyu el tema. Sí, la paz de los cementerios. Sí, bueno, la paz de los muertos, el dormitorio también, ¿no? La casa de todos, que decía mi padre. Y en mi pueblo le llamaban, cuando alguien moría, ya se va a visitar los cipreses. Bueno, pues que nos esperen muchos años. Pues sí, por Dios. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches, Blanca. ¿Qué tal? Pues aquí con mucho miedo, pendiente de escucharos. Mucho miedo. Álvaro, buenas noches. Pues muy buenas noches, Blanca, muy buenas noches a todos los oyentes y preparado para hablar de un recinto donde hay hombres y mujeres, ricos y pobres y donde al fin y al cabo vamos a ir a parar todos en algún momento si no nos incineran. Tienes razón, si no nos incineran. José Luis, buenas noches. Buenas noches. He puesto una voz un poco más grave porque el tema lo merece, ¿no? Bueno. Nos ponemos tétricos. No, pero no hay que poner esa pose, hay que hablar con naturalidad, hay que hablar con mucha naturalidad porque lo que tenemos claro es que en algún momento vamos a morir. Bueno. En algún momento. Y no sé, y lo inevitable es lo inevitable y ya está. Y hay que tomárselo con naturalidad. Lo bueno que tiene el tema del que vamos a hablar es que mucha gente, yo entre ellos,
soy de los que evita los cementerios por naturaleza propia, pero sin embargo me parecen sitios muy atrayentes por su decoración en muchos aspectos y por la gente que se encuentra en ellos por otros. Ya. Jaime, buenas noches. Buenas noches, pues a mí me pasó una cosa muy extraña en un cementerio. Fui a ver a un pariente y de repente empecé a oír de verdad voces que decían quiero vivir. Y digo lo mismo también que José Luis. Yo antes tenía miedo a los cementerios, miedo teñido de un poco de asquito por la podredumbre y todo eso, pero la verdad es que hay un arte funerario magnífico en todas las culturas. Hablaremos del arte funerario más adelante. Realmente, el hombre es el rey de las bestias, porque su brutalidad excede la de ellas. Vivimos de la muerte de otros, somos como cementerios andantes. Llegará el momento en el que el hombre verá el asesinato de los animales como ahora ve el asesinato de los hombres. Leonardo da Vinci. Fermín, háblanos un poquito del origen de los cementerios. Hombre, la palabra cementerio como tal, el origen es cristiano, ¿no? Porque anteriores civilizaciones tenían otro nombre, ¿no? Para ese tipo de lugares, necrópolis o columbarios, los romanos, por ejemplo. Pero el cristianismo le da precisamente ese matiz de cementerio porque es el lugar donde el que fallece va a dormir, porque espera la resurrección, la segunda venida del Mesías. Y como tal, bueno, pues está ahí esperando, adormecido, hasta que venga Jesucristo realmente a sacarlos a todos de la tumba y llevárselo a ese Edén o a ese paraíso, ¿no? Y nace precisamente con el cristianismo como tal, lo que es la palabra cementerio, porque luego ya como esa ciudad, como decimos muchas veces, de los muertos, pues lógicamente viene desde que el hombre es hombre, ¿no? Que como siempre se tiende a la convivencia entre todos, al grupo, pues a medida que van falleciendo gente de ese entorno, de ese grupo, pues se les van enterrando en un determinado lugar. Y eso va equivaliendo lógicamente a que se vayan formalizando, bueno, pues ese lugar de muerte, ese lugar de reposo de aquellos que fallecen. Simplemente que el matiz cristiano es utilizar esa palabra que viene derivada del latín, cementerio, que es dormitorio. Estás durmiendo, esperando la segunda venida del Mesías, no así necrópolis, que tiene otro significado, o columbarios, ¿no? Que es la que utilizaban los romanos. En nuestra cultura es el cementerio y vamos a dormir según la cultura cristiana, ¿no? Que ahora los columbarios se utilizan mucho, ¿no? Sí, se ha puesto otra vez de moda. De moda. Sí, sí. En la época romana y ahora. Sí, quería comentar también a colación de lo que decía precisamente Fermín, que hay una segunda opción de entender la palabra cementerio, que es con la N intercalada, y es que la teoría dice que también es posible que se confundiera el término en origen y que pensaran que viniera del latín caementa, que significa cemento o piedra quebrada. Hombre, y quizás sea cemento. Sí, pero en vez del término que él comentaba, que era cemeteriu, que sería el lugar donde reposan los dormidos, podría venir del término latino caementa, que es el que significa en sí piedra quebrada, que derivó luego pues, con los años en cemento. ¿Qué pasa? Que eso es muy curioso, porque precisamente los nichos, ¿no? y las lápidas o las tumbas se hacían de ese material en origen. O sea que puede existir también esa segunda vertiente. Bueno, a ver, los cementerios, no sé si hay zonas, pero creo que sí. Siempre ha sido un poco exclusivos. Para ricos una zona y para pobres otra. ¿Son los mausoleos, José Luis, los sepulcros de los más ricos? A ver, en efecto, cuando hablamos de un mausoleo como tal, sí que es una edificación en sí misma, es una estructura en la cual pues reposan generalmente tumbas de ricos, porque hay más de una tumba dentro de un mausoleo. ¿Qué pasa? Que esto viene, fíjate, desde la antigua pues en Roma, ¿no? Cuando el gobernador sátrapa Mausolo, que es de donde viene el nombre mausoleo,
¿vale? Era pues el gobernador de allí, de Caria, y cuando murió, fíjate que su hermana también era su esposa, los romanos y sus costumbres incestuosas, asumió el cargo y mandó erigirle un sepulcro espectacular hecho por los mejores escultores y arquitectos de Grecia. He dicho, perdón, Roma antes. Disculpadme. Bueno, pues disculpadme, no es Roma, es Grecia, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento en el cual diseñan un templo funerario de esa categoría, que llevaba de todo, o sea, llevaban tumbas, una tumba rectangular de mármol, 36 columnas jónicas, fíjate que no es precisamente una tontería, llevaba también además un arquitrabe, una pirámide encima de esta, o sea, era algo espectacular de ver. Bueno, pues a raíz de todo esto y de la estructura en sí del mausoleo que se hizo para Mausolo, recibió ese nombre aquella edificación que tuviera un cierto grado de lujo o de excentricidad. También, si os fijáis en los mausoleos, generalmente suele haber figuras que crecen sobre ellas, que también se exporta a algunas tumbas, que tienen ángeles gigantes o figuras decorativas que pueden incluso ser hasta efigies de la persona que está enterrada debajo. Eso también viene del carro gigantesco de bronce con las estatuas de Mausolo y su mujer Artemisa, ¿vale?, que estaban en ese mausoleo. Por cierto, si alguien quisiera verlo, tendrá que buscar representaciones, dibujos, porque en 1404 fue destruido todo esto que acabamos de comentar con un terremoto. Bueno, pues si queremos ver algún cementerio con ciertas construcciones un poco maravillosas, por decirlo de alguna manera, porque esas construcciones precisamente tienen poco de maravilloso, no hace falta que nos vayamos fuera, ni a Roma, ni a Grecia, la tenemos aquí en España, en particular en Montjuïc, en Barcelona. Es un cementerio, yo he estado en él, y es un cementerio, la verdad es que es muy bonito, está en la ladera de una montaña y con vistas al mar. ¿Quién se muere y tiene vistas al mar? Por Dios. En Galicia también hay varios de esos. Bueno, pues el tema es el siguiente, que ese cementerio, si no me equivoco, fue construido por dos familias que tenían una cierta rivalidad. La familia Amadler y la familia Batlló, Amadler, es que no sé muy bien cómo se pronuncia, y la familia Batlló, y decían, no, yo me voy a construir la tumba mejor, y no, yo la mejor, y tenían cierta rivalidad, bastante rivalidad en construirse, porque eran una de las familias más burguesas de Cataluña en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, ¿no? Y bueno, pues ha servido este lugar de enterramiento, pero aparte, antiguamente, o sea, Montjuïc significa montaña de los judíos en un catalán antiguo, y ha servido de enterramiento para esta gente de poder adquisitivo muy alto, ¿no? Pero también, si Álvaro, que me estás diciendo que sí con la cabeza, por si querías apostillar algo. No, la verdad que yo efectivamente estuve hace 2 semanas en el cementerio de Montjuïc, y no, además de que tiene realmente auténticas joyas y obras de arte en este cementerio, también existen varios personajes ilustres de nuestra historia, sí, tanto política también como cultural. Por ejemplo, Isaac Albéniz está aquí enterrado, o Salvador Puig Antich, de ese anarquista que fue ejecutado por el franquismo. El Companys. Claro, existen grandes personajes que han sido claves para el devenir de nuestra historia, y como bien dice Blanca, es uno de los cementerios más bonitos que existen en España, y puede que tengas miedo a los cementerios, pero sin duda de día es un lugar muy recomendable para visitar, no solo por las joyas que te encuentras en él, sino también por las preciosas vistas que hay al mar. Sí, además es que hay que decir, y lo quiero decir a los oyentes, que si quieren visitarlo, hay visitas guiadas, hay un museo de carrozas fúnebres, y bueno, y además
hacen conciertos en recuerdo de la persona fallecida. O sea que es un negocio, señores. Sí, un no nos olvidemos que los cementerios son un negocio. Bueno, y como ya- tal lo están explotando. Hoy en día todo se convierte en negocio. De hecho, la propia muerte es un negocio Bueno, es cuando pasas ya directamente por vicaría, digamos, ¿no? Por la iglesia para mira, que es te un, echen o te aspergen allí, ¿no? es un negocio desde el momento desde el momento que la persona muere, y lo sé a ciencia cierta. No voy a hablar de ciertas cosas porque no quiero meterme en problemas, pero lo sé a ciencia cierta. Desde que una persona fallece hasta que la entierran, el trapicheo que hay entre medias es alucinante. Alucinante. En mi vida he podido pensar que se pudiera mercadear con los difuntos y con los cuerpos. Bueno, claro, luego Y también todo lo que tiene- rodea, las flores. Pues estoy las- diciendo todo, Luego desde también que se muere. tiene ese otro lado, ¿no? Que es esa atracción turística, como podemos ver. Seguro que vamos a hablar de las catacumbas, tanto Sí. romanas como París, el cementerio de Père Lachaise en Exacto. Francia. Sí, de también. ese hablaré luego. Sí, Claro, o por ejemplo también podemos hablar de cementerios aquí en España que tienen mucho tirón turístico. Véase el de Madrid, el cementerio de San Isidro, que es que tiene auténticas joyas También hablaremos ahora del arquitectónicas. de San Isidro. O el cementerio civil, que está al lado del cementerio de la Almudena. Y además voy a decir una cosa, es que no me puedo callar porque yo lo he vivido y lo conozco, que cuando una persona muere, aquí, que hablo de España, yo en otros países no tengo ni idea, pero me imagino que va a ser todo lo mismo un poco, es que llegan ciertas empresas que dicen, a ver, yo te pago 100.000 pesetas, iba a decir, yo qué sé, 600 euros por el muerto. No, yo te voy a pagar 1.000 euros por el muerto. Y se lleva el muerto el que más paga. Como si fuese Por Dios. una muñeca chochona, un Sí, perrito sí. piloto de Luego, la fuera serie. de micrófono y fuera de cámara, os contaré. Pero lo he vivido, y lo sé a ciencia cierta. Es tremendo la subasta que hay en el momento que te mueres. Así que, bueno. De todas no maneras, quiero decir nada más. Blanca, por trabajar un poco también, tú has hablado de la, digamos, parte turística del cementerio de Montjuïc. Si la gente quiere ver cementerios preciosos en España, que estén mirando a mar, acantilado y cosas, hay otros, ¿eh? El, Ya el sé de Luarca, que- por ejemplo. Ya sé que hay muchos y que son muy En fin, Y que bonitos. son Eso es, gratuitos, me Sí, refiero. ya. Sí. No, y si gratuitos son, lo que pasa es que cuando quieres visitar, porque quieres que te lleven a la zona de hombres ilustres, a la zona de Claro. no sé qué, pues Mm. lógicamente tienes que pagar para que te lleven y para que te guíen. Y que te lleven y que te enseñen las carrozas mortuorias antiguas y que te... Es que te iba a decir precisamente eso, que tenemos opciones en España donde hay esculturas preciosas, monumentales, de autores fabulosos, como él decía en Luarca, tumbas espectaculares como puede ser la de Severo Ochoa, La de Severo Ochoa. que está allí, pero es que también tienes, por ejemplo, en Cantabria, tienes un cementerio en comillas que es impresionante, El cementerio Le de conozco. con una estatua al ángel caído, que hemos hablado aquí en pasados programas sobre ellos, que de Pero verdad que es como digna de ver. vamos a hablar cementerios españoles, luego ya concretamos un Ujú. poquito más. Vale, vale. No quiero desparrar, Sí. irme por las ramas y entonces vamos a ir... Mantengamos los pies en la tierra. Vamos a ir por partes, como decía Jack, el destripador. Venga, hecho. ¿Vale? Jaime, las catacumbas romanas. Las romanas, ¿eh? Sí, Las que luego hay romanas. otras en Francia, en París. Claro, por eso. Que ya te hablaré luego también si quieres. En Roma hay una cantidad enorme de intrincadas catacumbas que eran los cementerios subterráneos labrados por los romanos y contaban con varios niveles de nichos que se extendían hacia abajo y hacia el exterior según se iban completando. Y son famosas las catacumbas de Santa Domitila, de Santa Priscila, de San Calixto y San Sebastián, que son las más visitadas. Y debajo de la iglesia de San Sebastiano, por ejemplo, junto a la vía Appia Antica, hay un templo cristiano antiguo en el cual es curioso, aparte de los nichos, se pueden leer los grafitis en latín. Ya entonces la gente tenía la costumbre de escribir, y entonces uno, por ejemplo, ponía Claudio estuvo aquí, o pidiéndole favores y dones a Pietros y Paulus, o sea, a San Pedro y a San Pablo,
y debajo de este templo cristiano antiguo, en la Vía Appia Antica, hay un templo pagano anterior dedicado a la diosa Mitra, que es muy bonito porque está decorado con flores de yeso en tonos pastel. Y luego en la Vía Veneto 27 se encuentra la iglesia de Santa María de la Concezione, que guarda una cripta impresionante hecha con huesos de monjes capuchinos, bueno, unos 4.000 más o menos. Y lo curioso es que toda la decoración está hecha con omóplatos, costillas y cráneos de estos monjes capuchinos. Y por ejemplo, pues se han hecho lámparas y candelabros, cruces y diferentes ornamentos en la pared. Y claro, cuando preguntas, bueno, ¿y por qué es un poco profanar el descanso de los muertos, ¿no? Un cartel puesto allí en italiano dice que, bueno, en italiano y en varios idiomas, que lo han hecho para recordarnos cuán breve es nuestro paso por la vida. Ya. Bueno, pues la verdad es que yo no conozco las catacumbas, sí he escrito sobre las catacumbas de París, pero no las conozco y tampoco me apetece ir a verlas. Pues es impresionante. Por eso, porque es impresionante, no me quiero impresionar. Tú imagínate, parece la casa de la familia Adams. O sea, tú imagínate... La casa del terror. Sí, imagínate eso, un candelabro, todo hecho, un candelabro gigantesco, todo hecho con vértebras, costillas... Eso es horrible. Me parece un poco... yo qué sé, lo que me parece. Es el morbo. Tétrico absolutamente. Cirilo, Blanca, es que es tétrico, ¿sí? No, iba a decir otra palabra todavía más... ¿Repugnante? Sí. Vale, sí. Pues sí, lo puedes decir. Tiene todo el motivo. Además, poco respeto sé que son huesos y que ya está ahí, pero es un poco respeto hacia... Son restos humanos. A los restos humanos, ¿vale? Bueno, lo hacían los propios capuchinos, o sea que ellos estaban de acuerdo en que se hiciera así. Claro, porque sabían el negocio que eso podía traer desde el punto de vista del morbo. Ah, claro. Y a través de ese morbo tú vendes. Claro. Es como cuando vas a un museo de la Inquisición. ¿Qué te venden? El morbo de las torturas de la Inquisición. Que algunas ni son de la Inquisición, pero bueno, en este caso es, lógicamente, pues ese morbo del hueso del ser humano y encima de sus congéneres de la misma orden, ¿no? Frailes o monjas, que ponen eso al servicio. O en Alemania y en Israel, de las atrocidades que hicieron los nazis con los judíos, hay un montón de museos. Por eso yo admiro a la cultura egipcia, porque hacían esas grandes pirámides, esos grandes mausoleos a sus reyes o a la gente más o menos pudiente de la época, pero desde el punto de vista de la veneración y en perfecto alineación con su religión, ¿no? Pero nunca. Ya, pero sin embargo a la gente de un nivel muy pobre, sí, no agujero en la tierra y ahí adentro y ya está. O sea que... Sin contar con que metían a vivos dentro de las tumbas egipcias para guardar a los muertos. Yo no sé si eso es cierto o no. El otro día cuando hablamos con Alberto Abelló, no nos habló en ningún momento que hubiera gente o que se supone que hubiera gente viva ahí dentro. Se habló de animales y lógicamente de la tumba. Quizá como nos cuentan una cosa y nosotros la vamos exagerando cada vez más, al final es que metieron al ejército este de terracota, pero vamos... Chino. Sí, efectivamente, el chino. De la dinastía Ming, ¿no? Sí, justo. Me lo sé, oye. Entonces, quizás la leyenda se ha ido extendiendo cada vez más, e incluso hay animales enterrados en las pirámides que no están los animales dentro, simplemente los rellenaban con paja y otros enseres para darles forma, le pintaban los ojos, pero allí dentro no había nada. Entonces, si hacen eso con los animales, yo creo que las personas, que a lo mejor estoy muy equivocada, pero no me creo yo que metieran allí a todas las personas. También se decía que a los arquitectos les mataban para que no pudieran... O les sacaban los ojos. Sí, para que no pudieran luego decir ni descifrar los túneles, ni los laberintos, ni nada de las pirámides. Pero bueno. Sí, pero que son leyendas, estoy de acuerdo contigo. No lo sé hasta qué punto. O a lo mejor exageraciones sobre algo real, que también puede ser. Exactamente, que puede ser, porque ya te digo que no, es que la vi en aquella esquina, no, es que la he visto con aquella esquina, pero iba con un señor. No, es que resulta que la he visto en un bar con un señor, y resulta que al final
Bueno, no voy a decir el final, Ya, pero pero todo el vamos, mundo se lo imagina. evidente, sí. Y así ocurre con todo en esta vida. Pero bueno, Álvaro, estamos hablando de catacumbas. Cuéntanos las curiosidades que existen en las catacumbas de Palermo. Bueno, las catacumbas de Palermo, yo tuve la suerte de estar con 14 años, cuando era más pequeño, y la verdad que dan muy mal rollo. Dan muy mal rollo porque nada más entrar ves dos hilos de filas. En un lado ves niños y hombres que puedes tocar, porque los puedes tocar, y en el otro lado mujeres y vírgenes. Todas vestidas, todos vestidos, incluso con muecas de la cara. Puedes encontrar de todo ahí. Y la verdad es que me llamó mucho la atención porque tuve que entrar con un adulto, a pesar de que yo ya podía entrar. Mi hermano se tuvo que quedar fuera porque no tenía edad para entrar. Y la verdad que la sensación que ves cuando entras en las catacumbas de Palermo es lo más macabro que te puedes imaginar. Lo más macabro que empezó en 1599, desde el momento que se enterró la primera persona, que fue Silvestro de Gubbio, que era un monje capuchino, ya que estas catacumbas son de los capuchinos, como antes ha estado hablando Jaime. Y este personaje, pues decían que tenía fama de milagrero y tal, pero bueno, lo que vieron los capuchinos es que esto era factible, y empezaron a enterrar en estas catacumbas a demás gente, a hombres, a mujeres, a niños, como bien he dicho. Y lo curioso es que entraron años después y vieron que los cuerpos estaban incorruptos debido a la sequedad del terreno y las condiciones climáticas que tenía en los subsuelos de Palermo, en Sicilia. Entonces empezaron a realizar tareas de embalsamamiento los propios capuchinos para, de alguna forma, conservar a todas aquellas personas, y ha llegado hasta nuestros días. De hecho, es muy curioso porque cuando llegas allí te explican que está la momia de Velázquez. Dices tú, la momia de Velázquez, pero si no se ha descubierto el cuerpo, y de descubrirse o está en la plaza de Ramales o en el convento de San Plácido de Madrid. O sea, no tiene mucho sentido. Pero hay una niña, una momia de una niña que a mí realmente me dio pánico. Estamos hablando de Rosalía de Lombardo, que era una niña de 2 años que está embalsamada como si fuese una persona. Como una persona que parece que en cualquier momento va a abrir los ojos. Bueno, de hecho los abre. El misterio es que sí, abre los ojos de repente, y nadie se lo explica. Y hay fotos y de hecho la gente está esperando a ver cómo abre los ojos. Y está tan bien momificada, tan bien conservada, debido a que el médico que realizó este embalsamamiento utilizó unos compuestos químicos que a día de hoy no se han descubierto. La verdad que es el mayor atractivo que tienen las catacumbas de Palermo, y da muy mal rollo. La imagen de esa niña, de Rosalía, no se te borra. Una pregunta, Álvaro. Lo mismo que las lágrimas de San Pantaleón, de ese, por ejemplo, de ese santo, no quiero ser despectiva, según, no San Pantaleón, no sé si es San Pantaleón o otro. San Pantaleón es la sangre. No, esperar a lo que quiero explicarme. Vamos a ver, hay un santo que derrama lágrimas, pero se descubrió, por eso yo no digo qué santo es, porque no sé qué santo es. Se descubrió que tenía un mecanismo que lo accionaban y expulsaba la sangre y las lágrimas. ¿Esta niña no puede ser que tenga otro mecanismo y de vez en cuando abra los ojos? Puede Porque ser, exactamente. Hoy con la tecnología que tenemos, claro, a distancia tú claro, puedes perfectamente puede manipular ser, cualquier pero cosa. La verdad que aquel que vaya a Sicilia, o sea, que no baje, está obligado a bajar a las catacumbas de Palermo a ver, solo este atractivo turístico, o sea, porque es que realmente parece una persona, o sea, ya. Puede además tener tú 100 teniendo años. 14 años entonces te debía Sí. impresionar, ¿no? Joder, ¿No tuviste mucho. pesadillas? No las tuve, pero sí me impresionó. De hecho, la edad límite era 12 años. Mi hermano creo que tenía 11 y se tuvo que quedar con mi madre en la puerta. O sea, era espeluznante lo que había ahí. Pues yo si voy a Sicilia se lo perdono, de verdad, No, ver las, Sí, las es catacumbas. que es el mayor atractivo que tiene Palermo. Ha dicho Sicilia. Claro, Sicilia, Palermo está en la isla de Sicilia. Claro, en por Italia. eso digo, pero yo te digo, se lo perdono, pero total y absolutamente, de verdad. José Luis, dime. No, el que iba precisamente a comentarlo, vamos, era una mera apreciación, ya que hablabas del tema del negocio.
decir eso, si con un hilo de estos de pescador transparente o algo, no podrían precisamente alguien estar escondido y hacer un tirocito. No, si no hace falta que nadie esté escondido. Ahora hay mecanismos que, lógicamente, hasta con mando a distancia lo hacen. Habría que analizarlo, pero... No me puedo creer que un muerto que lleve momificado no sé cuantísimos años, que abra así los ojos de vez en cuando. Si tú hoy acabas de controlar un dron, pues sí. Y pues perfectamente a través yo era más por la época en que se hizo, por el tema de los monjes capuchinos, que en su momento a lo mejor sea real tiraran de un hilo, pum, abría los ojos y en ahí... aquella época puede ser. Pero igualmente, sea real o no, o sea, habría que ver esa impronta, esa imagen, esa estampa de una niña de 2 años que lleva momificada casi 100 años, claro. Ver cómo abre los ojos. O sea, es que, se abran o no, es que parecen que en cualquier momento va a despertar. Van a abrir, a ver, porque es que parece que está durmiendo. Es que, claro. Mira, no se puede explicar con palabras. En las películas de miedo, en las películas de terror, cuando sale un cadáver que le enfoca la cámara, estás esperando en cualquier momento que abra los ojos y te diga, hola. Claro, y entonces el susto es tremendo pero no está muerto. Si abre los ojos no está muerto. José Luis, ¿por qué es tradición llevar flores a los cementerios? A ver, es muy lógico. Si lo piensas, esto viene de la antigüedad y es algo verdaderamente natural. Cuando en la antigüedad los muertos se velaban, ¿vale? Básicamente era que los exponían en público esperando que no se levantara de la muerte. Era ni más ni menos que esa historia. Lo que hacían pues era estar varios días alrededor suyo, diferentes familiares. Por supuesto no se embalsamaba porque era muy caro. Entonces, ¿qué pasa? Que sobre todo si era verano, el cuerpo se iba descomponiendo y claro, el olorcito era interesante. Porque claro, es un cuerpo que se está pudriendo, ya, literalmente hablando. No lo explique, José Luis, entonces, de verdad, no lo imaginamos. Es así. Empezó quemándose incienso. Vieron que no bastaba. Y luego se empezó a quemar incienso y a llevar grandes cantidades de flores que se ponían encima del fallecido, tapándole prácticamente el cuerpo entero. Y de esa manera se camuflaba en parte el olor que expelía el finado. Con los años, obviamente, esto se transforma en una costumbre muy diferente, que es empezar por llevarlas al tanatorio, lo que decías tú del negocio, luego llevarlas a los cementerios, las coronas de flores, y con el tiempo incluso hasta en los periodos de recuerdo, como el Día de los Santos y otras festividades de rigor. Otro negocio. Sí, bueno, una de las flores típicas de los cementerios son los crisantemos. Y es que precisamente el crisantemo nace al final del otoño, casi llegando el invierno, y entonces es la exaltación de la vida frente a la muerte cuando hayan muerto todas las demás flores. Pues una curiosidad, es la flor nacional de Japón. De Japón, sí. Fermín, ¿qué te ha pasado? No pasa nada. Sé que ibas a regresar. Sabes que voy a regresar del mundo de los muertos, de los vivos mejor. Escucha, ¿qué eran los corrales de los muertos? Sí, bueno, esto estaba en todas las iglesias de toda España y yo diría que de todo el orbe católico, ¿no? Cuando se enterraban a las personas en las iglesias había unos corrales o corralitos que todavía hoy en día puedes ir a muchísimos pueblos y los tiene. El mío tiene el corralito, aún donde precisamente, bueno, pues aquellas personas que realmente no podían ser enterradas en lugar sagrado iban al corralito, igual que al toro, que no vale mucho, dice a los corrales, ¿no? Bueno, pues en este caso el corralito era donde se enterraban precisamente pues a los niños no bautizados, que habían muerto antes de no se pudieron bautizar porque murieron antes, o por ejemplo cualquier ahorcado, cualquier persona que realmente se había suicidado, pues iban a esos corrales, ¿no? Donde no se le pondría ni una cruz a su tumba ni ninguna insignia que guardase relación con el cristianismo. Por lo tanto, los corralitos, el mensaje que querían dar era ese, ¿no? El de espabila, porque si tu niño muere ya sabe dónde va a ir a parar. Al corralito era como un estigma también para la familia, ¿no? Y era una manera de educar en siglos anteriores a las personas, a las familias, para que rápidamente bautizasen, ¿no? Al niño, sobre todo en épocas donde otro tipo de religiones clandestinas estaban también ahí trabajando, como el judaísmo, a través de los conversos de judíos, o los moriscos, ¿no? A través del Islam en muchísimos pueblos de España. Y esta era una vertiente, ¿no? Una educación que se transmitía también a través de estos corralitos de la muerte, sí, donde era como
desplazar, ¿no? Rechazar a esa persona por el mero hecho de haber muerto antes de ser bautizado, o el suicida. Sí, pero una pregunta, por ejemplo, lo que es la iglesia, el solar, digamos, que estaba alrededor o el terreno que estaba alrededor de la iglesia, si estaba fuera de ese corralito, sí se enterraba a la gente pudiente al lado de la iglesia. Los que no estaban bautizados o que se habían suicidado o que eran ajusticiados estaban metidos en ese corralito, que era la parte más alejada de la iglesia, ¿no? Suele ser la parte más alejada de la iglesia y que no estaba considerado en ningún momento como lugar sagrado, porque no se podían enterrar en lugar sagrado. Estaban un poco, tú vas a Comillas, por ejemplo, al cementerio de Comillas, y verás que tienes el cementerio de Comillas, donde el sagrado, digamos, pero luego tienes aparte el corral, una pared que divide otro cementerio, que es el cementerio de los niños no bautizados. Lo he visitado y tienes allí pues cantidades de tumbas de niños en nichos, ¿no? Pero sin cruces y sin nada, ¿no? Que no tienen derecho a ser reconocidos como hijos de Dios a través de ese tipo de muertes prematuras sin haber pasado por la iglesia. Pues imagínate, hijos de Dios que los ha hecho nacer, y por el mero hecho de no haber dado tiempo a los padres a bautizarlos o haber muerto pues de cualquier enfermedad de la época, pues le negaban el cielo a través de ese tipo de movimientos. Ya. Jaime, a ver, como tú eres experto en el mundo árabe, cuéntanos algo sobre la necrópolis musulmana de Granada. Bueno, se descubrió cuando se estaban haciendo obras en un aparcamiento, en un solar, se descubrió la mayor necrópolis medieval islámica existente en Europa. De hecho, pues hay unos 2.000 personas enterradas. Y es que, claro, tiene su importancia porque es que tras la reconquista cristiana, todos los cementerios que había pues fueron objetos de ignominia y de destrucción. Y se encuentran que ya no se hace. Los musulmanes actuales se han encontrado algunos objetos cerámicos y monedas o amuletos. Y la piedra, se empleaban 3 tipos de piedra: la piedra de gavia, la piedra de malajá y, con menor profusión, el mármol, porque era más caro. Y los señalamientos de cada tumba estaban decorados con motivos geométricos grabados, o con cenefas y arcos o versículos del Corán, porque ya sabes que los musulmanes no pueden representar seres humanos. Y si quieres te cuento un poco cómo era entonces la tradición. Sí, claro. Se lavaba, primero todo empezaba cuando el alfaquí leía la sura 36 del Corán, que está relacionada con la muerte. Se lavaba y se perfumaba el cuerpo y se amortajaba con 7 lienzos de color blanco. Hoy solamente se hace uno, y se hacían una serie de nudos que luego, antes del enterramiento, pues se quitaban. Y después de descoser la mortaja con la cabeza y los pies y de proteger el cadáver con la llamada carta de la muerte, se procedía a cubrir la fosa con lajas, las cuales solían ser de pizarra de Granada. Ya. Curioso. Luego, si quieres, te cuento cómo. Más tarde te contaré cómo son los enterramientos actualmente. Sí, ahora dentro de un poquito te lo pregunto. Álvaro, la masonería en el cementerio de San Isidro. Sí, ya hemos hablado del cementerio de San Isidro en Madrid por la gran calidad arquitectónica que tiene, pero también por esa huella que han dejado los masones que aquí están enterrados. A mí el mausoleo, la capilla que más me llama la atención es la de Alejandro Lasalles, que fue cuñado de Canalejas, uno de esos presidentes que tuvo España a principios del siglo XX. Y en su capilla podemos ver que no existen detalles religiosos, ni cruces, ni nada. Sin embargo, sí existen tres puntos que significan la fuerza, la sabiduría y también el conocimiento, claves para los masones. O también, por ejemplo, podemos encontrar la fruta de la granada abierta, que simboliza la pureza, el idealismo del ser humano, del individuo, y que está muy relacionado con los masones. Pero sobre todo podemos encontrar en las jambas la acacia. La acacia es uno de los símbolos sine qua non de los masones,
podemos decir que es un símbolo que directamente no los relaciona, sino que los identifica. Entonces, ¿por qué la acacia puede ser un símbolo de los masones? Hay que tener en cuenta que la leyenda dice que en el lugar donde fue enterrado el maestro Hiram se plantó este tipo de árbol. Pero no solo esto, sino que también se dice que era una madera incorruptible y que dio origen nada más y nada menos que al famoso barco de Noé. Con lo cual vemos que este simbolismo que podemos encontrar en la tumba de Alejandro Lasalles en el cementerio de San Isidro es clave para hacernos una idea de todo este entramado, esta simbología que puede existir en torno a la masonería. Pero no nos quedamos solo en la tumba de Alejandro Lasalles, sino que también existen otros grandes masones enterrados en el cementerio de San Isidro, como por ejemplo puede ser Meléndez Valdés, uno de los grandes ilustrados que ha dado este país, o por ejemplo también Leandro Fernández de Moratín, uno de los grandes dramaturgos que han existido en este país y que ha dejado obras como El viejo y la niña o La mojigata, por ejemplo. Entonces vemos que existen cementerios, no con un halo de misterio, pero sí con cierto halo de hermetismo. Y los madrileños no tienen por qué irse a Francia, no tienen por qué visitar catacumbas, sino que en la propia ciudad, en uno de los lugares más emblemáticos, como es la pradera de San Isidro, donde está este cementerio, pueden encontrarse con cosas misteriosas y realmente increíbles. Bueno, allí además, en el cementerio de San Isidro, está enterrada la Fornarina. Era una mujer que además empezó de la bandera y acabó convirtiéndose en una mujer cultísima. Y bueno, y además la curiosidad de esta tumba que está en San Isidro es que la corona un ángel sin cabeza, y hay cada 17 de julio un admirador, no sé, debe tener ya muchos años, lógicamente, no sé si estará vivo todavía, pero según cuentan, que dejaba siempre una flor en la tumba los 17 de julio. Y luego, hablando de cementerios de Madrid, además de Madrid, voy a decir alguno. El antiguo cementerio del Norte, actualmente desaparecido, fue construido por Juan de Villanueva. Y bueno, la verdad es que cuando diga dónde están ciertos cementerios, dónde estaban ciertos cementerios, la verdad es que me daría miedo vivir en el edificio donde se ha construido encima. Como la película de Poltergeist, ¿no? Oh, por Dios, porque además este cementerio del Norte, su entrada principal está donde está actualmente la calle Magallanes. Entonces, no voy a decir números para que la gente, si nos escucha, tampoco se sienta un poco, no sé, acuciada por el miedo, por los temas de las apariciones y los fantasmas y todo esto. Y en este cementerio fue enterrado Mariano José de Larra, pero al quitar este cementerio en 1852, me parece, o algo así, lo trasladaron a la Sacramental de San Justo, que está al lado del cementerio de San Isidro. Sí, es curioso que Mariano José de Larra fuera enterrado en un cementerio, ya que él se suicidó. O sea, él se metió un tiro delante del espejo, ¿no? Como buen romántico. Es curioso que esté enterrado en un cementerio. Pues, y no en un corralito, como ha dicho Fermín. Vamos, no sé si en el siglo XIX se seguía esa tradición, pero... Sí, se seguía, porque hasta el siglo XX todavía existían los corralitos donde se enterraban a los niños no bautizados y a los suicidas, ¿no? Y los cementerios civiles. Y los cementerios civiles, lógicamente. Pues el cementerio he dicho que la entrada principal se encontraba en la calle Magallanes, y se ubicaba entre las calles Magallanes, Fernando el Católico, Rodríguez San Pedro y la plaza del Conde de Valle de Suchil, que actualmente hoy está el Corte Inglés de Arapiles ahí. Uh-huh. O sea, sé que, ojo, le estoy haciendo publicidad al Corte Inglés, Sí. Y bueno, luego está el Cementerio General del Sur, o Cementerio de la Puerta de Toledo,
y que también estaba en el Alto de Opañel y pasa por pasado el río Manzanares, perdón, y está entre las antiguas carreteras de Carabanchel y de Getafe, lo que hoy se le llama Carabanchel Bajo. Bueno, pues le llamaban el cementerio de los ajusticiados, ¿eh? Y bueno, que ahí ajusticiaron a Luis Candelas, además, al famoso, bandolero. No bandolero, no, estafador. Bueno. Estafador, ¿no? Luis Candela sí, hacía de todo. Hacía de todo, ¿eh? Hacía de todo. No era bandolero. No, llegó hasta disfrazarse. Eso me lo has contado tú, Sí, Fermín. llegó hasta disfrazarse de mujer precisamente para poder robarle a un obispo determinadas joyas. Pero si era bandolero, hombre. Sí, bandolero era bandolero entre de Madrid. Familias, pero... bandolero de Madrid. Sí, pero no era un bandolero al estilo de otros, ¿no? De Curro Jiménez, por ejemplo. No, para nada. Ya. Él actuaba mucho en la ciudad. Uh-huh. Y bueno, pues hay otro cementerio de Chamartín de la Rosa, que estaba situado donde están los actuales aparcamientos de la estación de Chamartín y que, bueno, ocupan solo parte y se encontraba entre las calles de Mauricio Legendre y Fernández Silvestre. Y el cementerio del Retiro. El cementerio del Retiro que se encontraba así en la actual calle Alfonso XII, en el Paseo del Coches, el parterre y frente al huerto del Francés, que le llaman. Y el cementerio de la Patriarcal, que se alzaba también en la calle Joaquín María López, Vallehermoso, Donoso Cortés y la calle Magallanes. Madrid estaba lleno de cementerios o de sacramentales, que las llamaban entonces. Y además fue conocido por el campo de las calaveras. ¿Por qué? Porque durante la Guerra Civil los terrenos eran utilizados por los niños. No, durante la Guerra Civil no, durante la posguerra era utilizado por los niños para jugar allí entre féretros destrozados, sí, huesos, calaveras. Eso pasa en muchos osarios. Pero porque la gente no eran conscientes de qué era eso. Entonces, si con lo primero que pillabas te hacías una cocinilla, jugabas, pues eso, sí. A la taba. Claro, es lo que hace el desconocimiento. Por ejemplo, con la bomba de Palomares la gente llegaba a jugar al fútbol con la bomba, entonces... Ya. Bueno, pues luego sigo contando más cementerios de Madrid porque creo que son interesantes. Vuelvo a decir que no digo los números de las calles para no despertar historias. Fermín, ¿qué es eso de las cofradías de los muertos? Sí, ya desde hace casi 1000 años aquí en España era muy normal que hubiesen algunas cofradías que se dedicaban precisamente al recoger, ¿no?, a los muertos que a veces eran descuartizados en determinados ajusticiamientos o inclusive a los ahogados, ¿no?, que también a veces pues habían muerto, habían aparecido y a través de ese ahogamiento y que los tenían que enterrar. Y eran normalmente cofradías que llevaban el nombre de la caridad o de la preciosa sangre y que estaban incentivadas por la monarquía para que precisamente a estos descuartizados que la propia monarquía o el propio gobierno de la época les hacía terminar sus vidas de esa manera, pero como previamente habían pedido perdón, habían escuchado una misa y digamos que habían sido bendecidos por la Iglesia, tenían el derecho de ser enterrados, ¿no? Y la misión de estas cofradías era precisamente ir a buscar a veces la cabeza, el brazo que estaba en tal camino o en tal plaza, para pues enterrarlo de una manera digna porque había pedido perdón anteriormente y como tal tenía derecho a ser enterrado en lugar sagrado. De ahí que estas cofradías se movieran precisamente buscando sobre todo a esos descuartizados en la mayoría de los casos. Y tenemos cofradías en Toledo, que hay una de las más antiguas, precisamente la Cofradía de la Santa Caridad, que procesiona un martes santo por las calles de Toledo. Tenemos en Zaragoza también otra conocida cofradía que lleva más de 700 años, precisamente yendo a recoger a estos hombres y mujeres que en un momento dado fueron descuartizados y actualmente, pues aquellos que sufren una determinada tragedia, ellos ponen al servicio de la familia sus furgones para recoger a estos muertos y llevarlos a sus casas. Bueno, digamos que intentaban darle cariño, ¿no?, a esos cristianos que habían sido descuartizados, ¿no?
no así tanto al ahogado, que como tal hemos dicho irían a esos otros lugares para ser enterrados, pero sí al descuartizado, que a veces tenemos la idea de que eran gente a lo mejor completamente distanciada, ¿no?, del mundo cristiano por el mero hecho de haber sido descuartizado. No, ya en la cárcel habían pedido perdón, habían escuchado, como hemos dicho anteriormente, alguna Eucaristía, y a partir de ahí iban a morir como cristianos también, ¿no? Porque lo importante no era el cuerpo para el cristiano, sino era el espíritu, ¿no? Por lo tanto, bueno, si te descuartizaban, de acuerdo, pero tu espíritu estaría de alguna manera, bueno, pues esperando esa resurrección, estaría durmiendo, ¿no? Por eso se le recogía la cabeza, que a veces se ponía en las plazas de los pueblos, o el brazo en el camino, para ser enterrado todo el cuerpo en ese cementerio, gracias a la Cofradía de la Caridad. José Luis, a ver, ¿legalmente hoy en día se pueden tirar las cenizas de un fallecido al mar? Pues lo siento, pero no. ¿A dónde se pueden tirar? Lo suyo es que las metas en una urna y en todo caso, ¿vale?, cojas esa urna y la pongas en un columbario, como decíamos antes, o en una de las múltiples opciones que te proporcionan, desde cementerios hasta otro tipo de opciones que, si quieres, luego te comentaré, que son muy curiosas en otras partes del mundo. Pero esta tradición, que en realidad es una tradición copiada, por cierto, que no es nuestra, viene de la tradición hinduista de quemar los cadáveres en el Ganges, y de ahí literalmente se convierten en ceniza y se hunden en el Ganges. La verdad es que no hay una legislación que a ellos lo prohíba, pero sin embargo, dependiendo de qué zonas, en España, por cierto, eso pasa, sí que está prohibido esparcirlas. Y además, desde hace unos cuantos años, claro, tú puedes pedir un permiso, si quieres, para hacerlo, a la Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Fomento, o en el caso de que esté derivada ese poder a una comunidad autónoma, a esa comunidad autónoma tienes que pedir el permiso concreto. Y el tema es que no te lo van a dar fácilmente. Ya, lo primero, porque no puedes tirarlas directamente al agua, sino que tienes que utilizar un recipiente homologado, biodegradable, y que además no sea contaminante para el mar. Porque mucha gente, claro, lo mete en la típica urna funeraria, que eso contiene unos metales que luego afectarían a la fauna. ¿Y tirarlas al viento? Así al viento. Tampoco podrías. De hecho, ya te digo de antemano que en algunos casos se considera hasta un delito grave contra el medio ambiente, y no sucede en pocos países, sucede en bastantes países, que te pueden llegar a poner una multa, y en algunos incluso hasta acusarte de un delito grave contra el medio ambiente que puede conllevar penas de cárcel. Pero ¿qué daño al medio ambiente se hace con tirar unas cenizas? Vamos a ver, muchísimo más daño hacen los autobuses, sí, los plásticos. Muchísimo más daño hacen los coches, los plásticos en el mar, que es una vergüenza, absoluto. Es una auténtica vergüenza ver los plásticos a los animales, que el otro día han sacado una ballena, 8 kilos de plástico que ha muerto la ballena. Sí, normal. Eso me parece... ¿Quién tira eso, perdona? ¿Quién tira eso? ¿De dónde los tiran? Eso es un negocio que, por cierto, también es... No, pero ¿de dónde tiran esos plásticos? Bueno, indudablemente esos plásticos los tiran generalmente las alcantarillas. Las alcantarillas y gente en los barcos que van por alta mar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero es que luego, una cosa que es muy, muy actual, o de unos años para acá, que a la gente le encanta tirar también al mar, son las toallitas estas de aseo personal. Cuando vas al baño, las toallitas que usas para limpiar a los niños la cara, las manos o el culete, que también usamos nosotros, la toallita húmeda, para limpiarte cuando terminas de usar el baño. ¿Qué toallitas son? Bueno, pues esas toallitas son una barbaridad medioambiental. Aparte que atascan los distribuidores. No se le ocurre a nadie tirar esas toallitas al... ¿Que no se le ocurre a nadie? Al servicio. ¿Que no se le ocurre a nadie? Bueno, sí, a mucha gente. Y hay más cosas. Y pañales, y compresas, y lo que... Bueno, la cuestión, ¿por qué es ilegal tirar las cenizas de un muerto al mar? Me preguntabas. Porque en realidad no se sabe qué enfermedades ha podido tener ese muerto en vida, y hay algunas enfermedades, algún tipo de bacteria resistente, algún microorganismo que es capaz de soportar las temperaturas de una incineración. Que es capaz de soportar... Sí. Bueno, entonces, se entiende... Sí, hay bacterias que pueden vivir al lado de los volcanes. Y algunas hasta en el espacio. En un vacío absoluto y sin oxígeno. O sea que imagínate si pueden soportar
una temperatura de, creo que son 600 grados, ¿no? Una incineración, lo que se pone el crematorio. Yo creo que más, ¿no? Creo que, no sé, me suena que eran unos 600 grados. Pero vamos, que en teoría es eso. Cuando me lo hagan ya te lo cuento. Por favor, cuéntamelo antes. Porque si vienes a contármelo después, el grito y el bote que voy a pegar va a ser pequeño. Voy a ser como la niña esa de Palermo. Sí. Que abro los ojos. Ay, Dios. ¿Vas a ser una nube de ceniza que vas a venir a verme? Claro, y abro los ojos. Y luego dejaré yo de fumar, qué tonto fui. Jaime, ¿qué características tienen los cementerios musulmanes? Bueno, son de una simplicidad absoluta, entre otras cosas porque están prohibidas las tumbas monumentales. Bueno, otra cosa son los moravitos, que son pequeñas mezquitas donde se reposan los restos de un santón, de un santo de esa religión. Y esto se puede ver también mucho en la ciudad de los muertos del Cairo, donde conviven los vivos con los muertos, porque no hay espacio ya en el resto del Cairo, y entonces tienen que, el único sitio que han encontrado los pobres para vivir es en estos moravitos, en estos edificios donde conviven los vivos con los muertos. Pero, por ejemplo, en un cementerio musulmán están prohibido enterrar en nichos. O sea, hay que enterrar y todos están en la misma dirección, porque el enterramiento se hace sin féretro, en una fosa en contacto con la tierra, y hay que recostarlo hacia el lado derecho y con el pecho y el rostro orientados hacia la Meca. Esa es la razón por la que todos están en la misma dirección. Y no se puede, ya te he dicho, utilizar el uso de féretros, y hay que enterrarlos antes de las 24 horas, cosa que choca con la normativa española y de bastantes países de Europa. Vamos a ver una cosa. Si ellos viven aquí en España, se tendrán que adaptar a la normativa española. Luego hablamos, si quieres, como vamos a hablar también del nuevo cementerio musulmán de Madrid. Vale, no te preocupes, pero quiero decir que ellos se tienen que adaptar a la normativa española, ¿no? Sí, claro. Sí o sí. Sí, y de hecho aquí se espera, en España y en Europa, se esperan esas 24 horas. O sea, lo que pasa es que el 24 horas no son 24 más. horas. No, son 24 horas la fecha mínima de enterramiento. La mínima. Sí. Ya. Y tampoco se pueden incinerar Ya. los cadáveres, tienen que estar en contacto con la tierra, porque piensan que el cuerpo es un cascarón vacío, Pero aquí, por ejemplo, que debe volver a la tierra cuanto antes. Claro, pero aquí, por ejemplo, está prohibido enterrar a los cadáveres si no es con un ataúd. No Luego se te pueden explicaré- enterrar en la tierra Luego te directamente. explicaré cómo Sí, se... Vale, perfecto.